Recuerden entonces la invitación el próximo sábado a la película, 5 de la tarde en este lugar. Amén. 5 de la tarde. Están invitados los niños pequeñitos, pero también los niños grandes de más de 15 años. Amén. Aquí hay niños de más de 15 años y niñas también, ¿cierto? Bueno, qué bendición. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 23, nueva versión internacional, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Amén y amén. Quiero compartir una palabra que he titulado una actitud del alma. Una actitud del alma. Y ahí el versículo 19 dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y yo creo que esta circunstancia la hemos pasado todos nosotros. En algún momento decimos que vamos a hacer una cosa y salimos haciendo otra cosa. Generalmente hacemos lo contrario incluso de lo que hemos pensado hacer, o decimos que no vamos a hacer algo y terminamos haciéndolo. Es algo que a veces no entendemos. Y el apóstol Pablo, él se hacía él decía incluso: no entiendo lo que me pasa, decía Pablo, que es que yo quiero hacer el bien siempre, y por qué termino muchas veces haciendo el mal. Pero él notaba algo en su interior, y era que había como una especie, él lo llama ley, una ley que lo incitaba a hacer el mal, aún en su interior, aún siendo que en su interior deseaba hacer el bien. Y como dice ahí la palabra: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Yo quiero hacer la ley de Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero ser santo, yo quiero dar buen testimonio, ser de buen testimonio. No quiero ser piedra de tropiezo. ¿Y por qué termino haciéndolo? ¿Por qué termino pecando? Cuando sé que lo que voy a hacer es pecado, pero termino haciéndolo, y no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. O en cosas cotidianas de la vida. Se quiere bajar de peso, y entonces ¿qué pasa? Yo no sé, en esos días sí que nos da hambre, ¿cierto? Cuando queremos bajar de peso. O decimos: no me voy a comer ese pedazo de ponqué, no me lo voy a comer. Y cuando nos vemos es terminando ya, y le hacemos al platico así. O para los que tienen la costumbre de repetir de pronto sopa en la casa, no voy a volver a repetir sopa. Y cuando se ven ¿quedó más sopita? Preguntando por más. Y entonces Pablo se hacía esa pregunta, y yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho también ese interrogante, y a veces eso nos decepciona a nosotros, como que nos desanima, y pensamos que es que
a veces el pensar es que yo soy el único, o es al único que me pasa. Pensamos los demás porque son santos y sí pueden obedecer a Dios, y los demás porque sí pueden dar buen testimonio, y yo porque no puedo si yo me esfuerzo. Y está ahí ese interrogante. Y a esto es lo que yo llamo una actitud del alma. Una aptitud del alma. ¿Qué pasa con nosotros? Desde el jardín del Edén, cuando el ser humano desobedeció a Dios, Dios le dijo: no tomen de ese fruto, no vayan a comer ni del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vayan a comer, ¿cierto? Les dijo. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron del árbol, desobedecieron. Desde ese entonces la aptitud de nuestra alma, o sea, el querer hacer de nuestra alma, está inclinada al mal. El mal a nuestra alma le parece atractivo, y la lucha generalmente no es por no hacer el mal, sino la lucha es por hacer el bien. Porque, y si no es así, ¿por qué mentimos tan fácilmente? ¿Por qué mentimos tan fácilmente? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué a veces decimos amar y es falso? Es algo hipócrita. Ay, cuánto te amo, es que te amo, y me hace acordar de mí. Pero mi nietecita ya no es falsa, ella sí me lo dice porque me ama. Pero aquí sí es que te amo y te amo, abuelito. Y así muchas veces, cuántas veces las personas nos dicen: te amo. Uy, no, es que te quiero mucho, cuánto te quiero, y apenas uno da la espalda o no está. Como dice mi hermano Eduardo, aycito. Una actitud del alma hay en nosotros. Dice Romanos 7, los versículos 20 al 21: y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y ese pecado que habita en mí es esa actitud del alma a hacer el mal, esa inclinación a hacer el mal. Miremos qué es actitud. Actitud es la disposición o el ánimo con el que enfrentamos frecuentemente las circunstancias o situaciones que se nos presentan. Esa es la actitud, esa disposición que tenemos para hacer algo. Y por eso les decía que esta intencionalidad de nuestra alma de inclinarse hacia el mal es una actitud, porque es una disposición del alma nuestra a hacer el mal. Entonces, y la actitud puede ser positiva o puede ser negativa. La actitud positiva es la que nos permite estar enfocados en los beneficios reales, sanos y efectivos en el desenlace de la situación que se nos presenta o se nos presente. Esa actitud positiva que también debe estar en nosotros es la que hace que nos enfoquemos en las cosas buenas, en los beneficios que puede traer ese obrar bien. Aunque nuestra alma, nuestra carne muchas veces esté inclinada hacia el otro lugar, hacia hacer el mal. Y la actitud negativa es la que no permite a la persona sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo, lo cual la lleva a sentimientos de frustración y fracaso. Y desafortunadamente,
desde la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén, nuestra alma tiene esa tendencia de tomar una actitud negativa ante las circunstancias de nuestra vida. Romanos 7, 22 y 23 dicen: porque en lo íntimo de mí, de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Yo creo que todos nosotros queremos agradar a Dios, amén. Queremos tener una comunión bien bonita con Dios. Incluso yo creo que el deseo de la mayoría es tener una relación perfecta con Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que está, que es la ley del pecado, o sea, la actitud de mi alma negativa. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo, porque mi mente dice: no se coma eso, pero hay algo ahí que me incita a que me lo coma. Muéstrele a un niño un pastelito bien bonito, métalo de pronto a la nevera, puede ser, y lleve al niño allá y dígale: hijo, yo voy a salir, pero por favor no vaya ni a tocar ese pastel, no se lo vaya a comer, y cierre la puerta de la nevera y usted se va, y cuando vuelve o encuentra medio pastel o no encuentra pastel, o por lo menos encuentra que le han pasado el dedo ahí es por esa misma situación que la traemos desde que desobedecimos en el jardín del Edén, desde que Adán y Eva desobedecieron allá. Entonces, o por eso es que la palabra nos dice, nos advierte. En Mateo 26, 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, como leíamos en la palabra anterior, en lo íntimo de mi ser, ¿cierto? Deseamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que nos conecta con Dios, y el espíritu siempre está dispuesto a lo espiritual. Y entonces por eso ese sentir de que queremos agradar a Dios, pero hay esa otra fuerza que nos hace fracasar en el intento, porque dice la palabra: pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál sería la solución para cambiar esa tendencia negativa o esa actitud negativa de nuestra alma, de no hacer el bien que queremos, sino el mal que no queremos? ¿Cuál sería la solución? Y la solución nos las da Dios en su palabra. Su misma palabra nos da la solución. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 21. Y nos dice la palabra, Romanos 12, 21: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. No te dejes vencer con el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, ¿cierto? Facilito, ¿cierto? Qué fácil. Bueno, si fuera tan fácil, otra cosa nos cantaría hoy en día. En verdad, no es fácil. Pero si la palabra nos dice que lo podemos hacer, ¿qué quiere decir eso? Que lo podemos hacer, que tenemos que cambiar esa actitud de nuestra alma, amén, por la actitud de nuestro espíritu. Nuestra alma no está dispuesta, pero nuestro espíritu sí está dispuesto. Entonces el Señor quiere que nosotros tomemos la actitud de nuestro espíritu para nuestra vida cristiana, porque así como heredamos esa tendencia de nuestra alma a tener una actitud negativa, también le podemos enseñar a nuestra alma a tener una actitud positiva. Por eso hay una palabra que dice: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios.
Tenemos que enseñarle a nuestra alma, porque nuestra alma tiene esa tendencia a olvidar los beneficios de Dios. ¿Por qué cuando tenemos una dificultad, entonces a veces hasta lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y se nos olvida inmediatamente todas las demás bendiciones que hemos recibido en la vida. Incluso que hemos dicho, uy, Dios es bueno, Dios es inmensamente bueno. Y en algún momento dudamos de que Dios sea bueno por alguna circunstancia que estemos pasando mal. Entonces, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, podemos enseñarle a nuestra alma una actitud positiva. Amén. La palabra dice, Dios nos ayuda en esa tarea. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fuimos hechos ¿para qué? Para buenas obras. Pero es nuestra desobediencia la que nos lleva a hacer malas obras. Las buenas obras, el bien, si vamos a lo que nos enseña la palabra de lo que es el bien, porque recordemos que no nos podemos confiar por lo que diga el mundo. El mundo hoy le está diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno. Amén. Entonces no me refiero al bien del que habla el mundo, me refiero al bien. El bien del mundo es relativo, es de acuerdo a sentimientos, a emociones, a pensamientos. En cambio, el bien que habla la palabra es un bien absoluto. ¿Es o no es? Y es lo que es. Y el bien comprende el amor, la verdad, y como les decía, la verdad absoluta, no la verdad relativa. Para algunos con órganos masculinos, su verdad es que son mujer, y para otras con órganos femeninos, su verdad es que son hombres. Esos son verdades relativas, esos son mentiras. Yo hablo de la verdad absoluta, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la verdad y en Él no hay sombra de variación. Entonces, el amor, la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz, la libertad, eso hace parte de las buenas obras, hace parte del bien. En otras palabras, el bien es todo lo que está en el corazón de Dios. Eso es el bien. El mal, por su parte, es todo lo contrario. En vez de amor, odio. En vez de verdad, mentira. En vez de justicia, injusticia. En vez de orden, desorden. En vez de armonía, conflicto. En vez de equilibrio, desequilibrio. Hasta el buen juicio se ha perdido. Hasta el sentido común ya no existe. Es tremendo. Pero para nosotros las cosas siguen siendo las mismas desde que Dios creó el mundo. El bien es el bien y el mal es el mal. La oscuridad es la oscuridad y la luz es la luz. Todo lo que va en contra de la ley de Dios y que lleva a nuestra alma a la condenación eterna hace parte del mal. Y no le echemos la culpa a nadie ni a Dios de nuestras malas decisiones y pecados, iglesia. Vea lo que nos dice la palabra en Santiago 1, versículos 13 y 14. Nos dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Son sus propios malos deseos. A veces no es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me pasó esa mujer tan bonita y yo qué iba a hacer. ¿Cuál diablo? Son esos malos deseos que hay en nosotros. Es esa mala actitud de nuestra alma. Y puede venir la tentación, iglesia, a hacer lo malo, pero nosotros, Dios nos ha dado el poder a nosotros para que venzamos esa tentación y para que nuestra alma tome una actitud positiva ante las cosas, ante el mal, y haga el bien. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces, ¿para qué le echamos la culpa a Dios de los males que nos han venido? O le echamos la culpa a Satanás de los males que nos han llegado, o del pecado que cometemos, o de las otras personas. Es que me incitaron, es que como me insistieron tanto. No, es esa actitud negativa de nuestra alma que hay en nuestro interior y que no hemos trabajado para cambiarla realmente. Y si la hemos trabajado, nos ha faltado todavía trabajarla más para que tome esa actitud positiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra alma cambie su actitud negativa por una actitud positiva? Y así podamos vencer el mal con el bien. Pues vamos a la palabra y, como les digo, y como sabemos todo, no es fácil. Mire que todo lo bueno, para lograr las cosas buenas, se requiere esfuerzo. Para no perder la línea se requiere más esfuerzo que para perderla. ¿No creen? Y para todo lo bueno, generalmente se requiere esfuerzo. Si queremos cosas buenas en nuestra vida, tenemos que esforzarnos. Alguien decía: nada es fácil en la vida. Yo sí creo, hacer el mal es más fácil. Hacer el mal es más fácil, es más difícil, tiene mayor dificultad hacer el bien. Entonces, en primer lugar, vamos por la misma palabra. Recuerde que el amor me identifica para vencer el mal con el bien. Amén. Vamos a dar como una especie de 3 pasitos para vencer el mal con el bien. El bien, así vencer el mal con el bien. Entonces, primero, recordemos que el amor nos identifica. Dice una palabra que el amor cubre multitud de pecados, que de tal manera amó Dios al mundo. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Gracias por ayudarme, hermano. Sí. Entonces, ¿cuál es ese primer punto? ¿Qué nos identifica a nosotros? Tenemos el amor de Dios con nosotros, amén. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Y dice Romanos 12, los versículos 9 al 11. Romanos 12, 9 al 11 dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Nosotros, por bueno que parezca el mal, debemos aborrecerlo.
En otras palabras, debemos odiar el mal, debemos odiar hacer el mal. Incluso ese mal que hacemos, ese pecado que hemos estado cometiendo muy seguido, debemos odiarlo. Y si lo cometí 5 veces, 10 veces en el día, 10 veces lo tengo que odiar y 10 veces pedirle perdón a Dios y arrepentirme y decirle: Señor, yo quiero dejar este pecado, no quiero volver a mentir, no quiero ver más pornografía, no quiero engañar más, no quiero fingir más el amor. El amor debe ser sincero. El versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La palabra también nos enseña que ¿cómo sabrá la gente si en verdad somos discípulos de Dios? ¿Cómo lo sabrán? Si nos amamos. Si nos amamos, van a saber que en realidad somos discípulos de Él, o por lo menos discípulos sinceros, verdaderos, no de palabra. En segundo lugar, debo actuar como Dios espera de mí. Para vencer el mal con el bien, yo debo actuar como Dios espera de mí. Amén. ¿Cómo espera Dios? ¿O qué espera Dios? ¿O cómo espera Dios que obremos, que actuemos? Sí, con amor, está bien. Vamos a ir a la palabra. Dice en Romanos capítulo 12, los versículos 11 al 18 lo siguiente: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Alégrense en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús, amén. Y la grande esperanza que tenemos de que vamos a resucitar, amén, que vamos a vivir eternamente. Entonces, alegrémonos todos como iglesia en esa esperanza maravillosa que tenemos. Y dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Tan fácil es que, uy, papá lindo, papito hermoso, cuánto te amo, mi Dios, me diste la casita, me diste la beca. Bueno, y se nos pone la piel de gallina, como hace alguna presentadora por ahí. Nos erizamos. Pero cuando llega el sufrimiento también, que es fácil decir: ay no, ¿por qué a mí? Es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que a mí me odian, es que... ¿Por qué? La palabra nos está enseñando, nos dice que seamos pacientes en el sufrimiento. Además, la palabra también nos dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque es que esas pruebas nos van a hacer más fuertes. Perseveren en la oración. Si perseveramos en la oración, cada uno lo sabe. Ayuden a los hermanos necesitados. Fácil, ¿cierto? Facilito. Es tan facilito ayudar a ese hermano, esa hermana que me dijo: ¿cómo estoy de arrugado? Oiga, pero usted está acabado, ¿cierto? ¿Cómo está de gorda? Tan fácil ayudarlo, ¿cierto? Tenderle la mano a aquel que me dijo esas palabras. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan.
Alégrense con los que están alegres. Sinceramente, si alguien recibió una bendición, alegrémonos de esa bendición. Pero a veces la bendición de los demás es nuestra tristeza. ¿Por qué a él sí lo bendice y por qué a mí no? No. Cuando aprendamos estas cosas, a vencer con el bien, el mal, mis hermanos, vamos a ser más bendecidos, mucho más bendecidos. Lloren con los que lloran. Si hay alguien triste, a veces es muy fácil decir, uy, a ese le llegó ese problema, es porque quién sabe en qué pecado estaba. Eso, quién sabe por qué le llegó eso. No, mis hermanos, seamos solidarios con las personas. Nadie está exento de que nos suceda una desgracia en la vida, una tragedia, una dificultad, un problema, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie está exento. A todos se nos mueren familiares queridos, a todos nos pasan cosas malas, y no es porque estemos en pecado tampoco. Somos muy ligeros para juzgar. En cambio, solidaricémonos. Saben, a veces si no tenemos palabras buenas para decir, si no tenemos algo sabio para decirle a una persona que está pasando por un sufrimiento, por lo menos abracémosle y acompañémosle. Y no digamos nada. De verdad, eso es suficiente. Vivan en armonía los unos con los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿A algunos nos tocó eso? No se crean los únicos que saben las cosas, nos dice la palabra. A veces nos sentamos en nuestra opinión y no paguen a nadie mal por mal. La palabra nos enseña y dice, es muy fácil bendecir a quien nos bendice. ¿Qué tiene eso de más? ¿Qué tiene eso de extraordinario? A alguien que es bueno conmigo, que me ayuda, que me bendice, que me devolverle lo mismo. Eso es muy fácil. Lo difícil es hacerle el bien a quien me hace el mal. A ese vecino que me tira la basura, que siempre barre, y a ese vecino que cuando saca el perrito lo pone a que me poposee ahí en frente de mi puerta. Que no le vaya a pasar a alguien como le pasó a alguien que llegó, a alguien que vivía en la calle y se le poposeó ahí en la puerta de entrada a la casa. Y cuando oyó que golpearon, y era el tipo diciéndole, ay, ¿me puedes regalar un pedacito de papel higiénico? Pero no para limpiar, sino para limpiarse él. Eso fue verdad, mis hermanos, pero es como una exageración, en serio. Es el colmo, sí. Pero también pasa. Y de pronto decirle, claro, con mucho gusto ya le traigo el papelito higiénico, y no quiere un vasito con agua y desayunito. No es fácil devolver bien por mal, ¿cierto? No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivir en paz con todos. Mire, si vivimos en paz con todo, a pesar de lo que nos hagan, mis hermanos, nos vamos a envejecer menos, a arrugar menos,
a enfermar menos y vamos a progresar más y vamos a vivir mejor. Vamos a vivir mejor. Pero a veces nos empecinamos en esa actitud de nuestra alma de querer devolver como me la hizo, me la paga. Como dice una canción, el que me la hace, me la paga. El que me la busca, la encuentra. Amén. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, entonces recuérdeme en el primer paso, el amor es el que nos identifica. Amén. Segundo, a actuar como Dios espera de nosotros. ¿Y cómo quiere que Dios actúe? Pues aquí lo estamos viendo pedacitos, de cómo Dios quiere que actuemos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque allí nos parece que tenemos la vida eterna. Amén. Y en tercer lugar, recordemos, iglesia, nosotros no somos jueces. El juez es Dios. Nosotros no somos jueces. El juez es Dios. Sigamos leyendo Romanos 12. Miremos los versículos 19 y 20. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 20 dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahí les vuelvo a recordar el tipo que le pidió papel higiénico. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Miren, nosotros generalmente pensamos y estamos convencidos, mis hermanos, y yo sé que aquí hay gente que está pensando, seguramente un tipo ahí se me capoposea ahí en la puerta y le voy a llevar papel higiénico. ¿Me creerá a mí? Mira, yo estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios en todo, seremos verdaderamente libres de tantas viruticas que se nos meten en la cabeza a veces y de tantas cosas que no nos dejan vivir. Esto significa: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Realmente sabe qué significa esto? Que tu bien o triunfa por medio del arrepentimiento de tu enemigo. O sea, tu bien, el bien que tú hagas a tu enemigo mismo, significa que va a ser, por eso dice que hará que se avergüence de su conducta. Es muy posible que al ver la actitud tuya se arrepienta de su actitud y vas a lograr un triunfo mejor que el haberle negado un vaso de agua o haberle negado un plato de comida. Seguro que te vas a sentir mejor. O según la palabra, si tu enemigo no se arrepiente, va a recibir el juicio de Dios. Entonces ganamos o ganamos. Triunfamos por el juicio de Dios sobre aquella persona. Él dice: no se venguen, déjenme en la venganza a mí, yo pagaré.
Y Dios sabe lo que tiene que hacer en esa persona para que deje esa actitud negativa de su alma. Y vamos a ser mayormente bendecidos, mis hermanos. Mire, si hay algo que es hermoso en la vida, es tener paz. Cuando en nuestra alma, en nuestro ser hay paz, créanme que generalmente estamos sanos de todo. Pero cuando hay tanta turbulencia, odio, rencor, conflicto, desquite, venganza y todas estas cosas dentro de nosotros, somos desgraciados, felices, enfermos. Esto es como un elixir de la juventud. ¿Quiere verse más joven? Más jovencita, más apuesto, más bella. Venzamos con el bien el mal. Venzamos con el bien el mal. Y para terminar, quiero que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 como para confirmar lo que he venido exponiéndoles. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer los versículos 15 al 24. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre. Por eso, esfuércense. Amén. No es fácil. Tenemos que esforzarnos porque no es fácil. ¿Cómo se hace un hábito? Insistiendo en ello, ¿cierto? ¿Cómo me vuelvo puntual? Si empiezo a trabajar mi impuntualidad. Amén. ¿Cómo dejo de mentir si empiezo a trabajar? A veces me veo tentado a decir mentiras. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que mentir? Voy a andar con la verdad. La verdad me bendice, la verdad no me deja quedar en vergüenza. Puede, como un dicho que dice, es mejor quedar colorado un momento y no descolorido toda la vida. Es mejor pasar un momentico de vergüenza y no que después tengamos que decir una mentira más grande para cubrir la que dimos y así. Y créanme, mis hermanos, que en algún momento nos descubren y entonces van a saber que no hemos sido sinceros, o van a conocer realmente lo que somos. Entonces, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, o sea, no solo entre hermanos, dice aquí, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos como el mundo hace, o como el mundo nos guía a que hagamos las cosas, que las cosas es pagar mal por mal, entonces ahí es cuando el espíritu en nosotros se apaga. Nosotros como cristianos casi siempre tenemos que ir en contra o contracorriente de las creencias del mundo, porque cada día el mundo va más en contra de la palabra de Dios y nosotros debemos ir cada día más en obediencia a la palabra de Dios. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Y quiero hacerme entender aquí cuando dice la palabra no desprecien las profecías. Nos está diciendo el Señor por su palabra que no despreciemos una palabra profética como la que hoy estamos recibiendo. Toda enseñanza que recibamos proveniente de la palabra, proveniente de las escrituras, porque las escrituras es la palabra profética más segura. Toda enseñanza
sana que viene de las Escrituras, no debemos despreciar la iglesia. Si hay algo que no nos parece, no nos vayamos en contra de una vez de eso que no nos parece. Vamos a la casa, meditémoslo, le pedimos al Señor que por su Santo Espíritu nos revele, nos ayude, nos dé la paz. Hay algo que no entiendo y no comprendo y no me gusta, es que no, como dice un periodista, no me gusta nada, no me gusta, porque hay cosas de la palabra que a veces nos golpea tanto que incluso en nuestro pensamiento decimos, eso no es así. No, mis hermanos, no nos vayamos en contra de la palabra así, de esa manera. Meditemos, oremos, demos tiempo si es necesario para que el Señor nos hable y nos aclare las cosas. Es muy importante esto. No desprecien las profecías. Esto no es una referencia a cuando nos dicen a nosotros, alguien se me acerca y me dice, usted va a tener casa, carro y beca mañana. Entonces tráigame 2 millones de pesos, consígnemelos a la cuenta, y se va usted como desesperado a buscar los 2 millones de pesos para depositarlos en la cuenta del tal profeta, porque como mañana va a recibir casa, carro y beca, y resulta que llegó mañana y mis 2 millones se me perdieron. No es a esas profecías que el Señor se está refiriendo en la palabra, es a su palabra, amén. Su palabra, la que nos hace crecer, la que nos hace fuertes, valientes. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Lo que acabé de decir, me adelanté en la explicación. Sométanlo todo a prueba. Escudriñemos las Escrituras. Dice, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, iglesia. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendigo, Señor, que quede sellada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre y bendición de todos tus hijos. Amén y amén. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Jesús.